Buenos días chicos, el día de hoy vamos a hablar de la evaluación objetiva de la voz. A modo de introducción, la evaluación de la voz se divide en dos grandes grupos de instrumentos de evaluación. Por un lado tenemos los instrumentos subjetivos, entre los cuales vamos a tener pautas de evaluación perceptual, que son fichas de evaluación, las cuales nosotros podemos anotar todo lo que nosotros vemos y escuchamos por parte del paciente. Obviamente la evaluación perceptual tiene también procedimientos bastante establecidos. Un ejemplo de ellos es la pauta de evaluación de la voz hablada, llamada también PEVO, creada por la Universidad de Chile. Y dentro de los objetivos también tenemos las pautas de autoevaluación, donde el paciente nos indica cómo percibe su voz y cómo le afecta en diferentes aspectos de su vida diaria. Y para eso un ejemplo es el Voice Handicap Index o VHI 30, eso quiere decir que tiene 30 preguntas. También existe su versión acortada en 10 preguntas. Existen varios tipos de pautas de autoevaluación. Respecto a los instrumentos de evaluación objetivos, tenemos las laringoscopías indirectas y las endoscopías, el análisis acústico, el electroglotograma, las medidas aerodinámicas, el estudio electrofisiológico y los estudios radiológicos. Ahí los volví a ordenar para que ustedes vean que los subjetivos son realizados por el fonoaudiólogo, pero también nosotros realizamos estudios objetivos, como el análisis acústico, la electroglottografía y las medidas aerodinámicas. Por otra parte, los médicos, y en general es un otorrinolaringólogo, con la especialidad para poder analizar lo que yo les voy a comentar, puede realizar laringoscopías, que son las indirectas y las endoscopías, los estudios electrofisiológicos y los estudios radiológicos. Vamos a comenzar entonces por los estudios del otorrinolaringólogo. En la evaluación otorrinolaringológica vamos a llamar laringoscopía a todo estudio que contemple la visualización de la estructura y la función de la laringe. Y estas pueden ser, como ya mencioné anteriormente, indirecta o endoscópica. Vamos a comenzar por la laringoscopía indirecta, también se le llama clásica o laringoscopía especular porque se va a utilizar espejos, que son los que ven ustedes en pantalla. Requiere el uso de, por supuesto, un espejo laringio o un espéculo laringio de 1 o 2 centímetros, el cual se va a introducir dentro de la boca, un espejo frontal y un haz de luz. Ya el espejo frontal va a permitir dirigir el haz de luz hacia el espéculo laringio. Se coloca entonces el espéculo en el fondo de la orofaringe, se dirige la luz hacia la superficie del espejo. El espejo transmitirá entonces la luz en un ángulo de 70 a 90 grados hacia abajo, iluminando la laringe, y al mismo tiempo va a recoger la imagen para poder observarla sobre el mismo. Y ahí ustedes tienen una imagen que muestra entonces este espéculo que está en el fondo de la boca, en la orofaringe, y permite visualizar entonces las estructuras de las cuerdas vocales, la epiglotis, etc. ¿Cómo se realiza este procedimiento? Tal como lo ven ahí ustedes en la imagen. Se coloca al paciente sentado frente al clínico con la lengua hacia afuera. El clínico va a sujetar la lengua con una gasa y esto puede ser bastante incómodo. Se introduce el espejo laringio previamente calentado, ya en una agüita tibia, por ejemplo, o con un mechero, para evitar que se empañe por el cambio de temperatura. Se observa entonces la laringe en reposo y luego en la fonación de una E o una I, según nos permita obviamente la apertura bucal, para poder observar entonces esta laringe en fonación. La imagen que vamos a obtener es un reflejo, por lo que las estructuras situadas en la parte derecha de este espejo corresponden a la parte, a la parte izquierda de la laringe y viceversa. En fonación se observan las cuerdas vocales, las bandas ventriculares, los aritenoides, los repliegues aritenoepiglóticos y los senos piriformes. Este tipo de estudio tiene ventajas, que es un examen rápido que se realiza en la misma consulta y por lo tanto es económico, ya lo hacen con el mismo valor de la consulta. Es un diagnóstico rápido que deberá, por supuesto, entonces ser complementado con otros estudios endoscópicos de mayor complejidad. ¿Cuáles son las desventajas? Una de ellas es el gatillamiento del reflejo nauseoso, pero eso se maneja con lidocaína. Se hace un spray de lidocaína y eso adormece la mucosa. Por otro lado, no permite la evaluación funcional en habla conectada ni en canto, porque obviamente este espejo dentro de la boca impide la articulación correcta y no permite el registro de imágenes o video. Ahí tienen ustedes dos links que pueden revisar, que también van a estar en el aula.
Ahora vamos a pasar al tema de la exploración endoscópica. La endoscopía es una técnica de visualización que consiste en la introducción de una cámara o lente dentro de un tubo o endoscopio. A través de un orificio natural, puede ser esto como es la boca o la nariz, una incisión quirúrgica, por ejemplo, cuando hacen cirugías con laparoscopía, es lo mismo, o una lesión o a través de una lesión, en el caso que hubiese una lesión abierta, para visualización de un órgano hueco o una cavidad corporal. La endoscopía en el caso laringio puede ser realizada de manera directa, por óptica rígida o por óptica flexible. Vamos a partir por la laringoscopía directa, que es la imagen que ustedes están viendo ahí en pantalla. Se utiliza un instrumento que se llama laringoscopio, que es el que está aquí, que es el que está en la mano del médico. Permite la exposición de la laringe. Idealmente este laringoscopio debe colocarse en el pie del epiglotis en sentido antero-posterior y entre las bandas ventriculares en el lateral para lograr una completa distensión interna de las estructuras supraglóticas. Entonces, como ven ahí ustedes en la imagen y van a visualizar después en los videos, esto se coloca hasta acá. ¿Ya? El paciente tiene que estar en una posición bastante especial para poder lograr la visualización correcta. Por supuesto que el paciente está con sedación completa, porque si no de otra manera es imposible realizarlo. Y esto se realiza en el quirófano. Se posiciona al paciente en decúbito supino, con flexión cervical y extensión de la cabeza con respecto al cuello, a la altura de la articulación atroaxoidea para exponer la endolaringe. ¿Sí? Entonces queda en la posición que está indicada más abajo. Se coloca un rodete debajo de los hombros del paciente para ocasionar entonces una posición subóptima con extensión cervical. El laringoscopio se va a introducir por la boca del paciente. Se deben retraer los labios y la lengua con una mano, ojalá la no dominante, por supuesto, para evitar la lesión. Se desliza el laringoscopio a lo largo de la superficie ventral de la lengua, hacia su base y hacia la pared posterior de la faringe. Una vez en este punto se calza la epiglotis, que ha de ser apartada hacia adelante sin que se pliegue, ya sin que se doble, con lo cual no se traumatiza y se llega a la endolaringe. Podemos visualizar entonces las bandas ventriculares y la glotis propiamente tal. Yo les voy a dejar al final de todo esto nuevamente los videos para que vean cómo es el procedimiento. Tiene utilidades y ventajas, ¿como cuáles? Se utiliza en intubación endotraqueal, por ejemplo, cuando el paciente lo intuban para poder ingresar aire a sus pulmones, se utiliza este tipo de estudio o de visualización para poder introducir entonces la intubación. Se utiliza también para microcirugía laringea, es así como se opera, ¿ya? Ustedes dirán, ¿pero cómo? Bueno, queda este pequeño tubo donde se visualiza la laringe y a través de ello van introduciendo los instrumentos que son realmente muy chiquititos. Se utiliza también para la toma de biopsias y como se puede conectar finalmente una cámara al microscopio, porque se utiliza un microscopio para poder aumentar la visión, permite un registro audiovisual. ¿Tiene desventajas? Sí, que requiere anestesia general, pero obviamente estamos pensando que va a ser para un procedimiento quirúrgico y no permite la observación de la funcionalidad de la laringe porque obviamente el paciente está sedado, entonces la laringe está en apertura, ya está en posición de respiración. Claro que sí puede tener complicaciones porque obviamente implica la introducción de un instrumento dentro de la boca y que es bastante invasivo, por no decir muy invasivo. Por lo tanto, puede tener lesiones mucosas temporales, que en el 75% de los casos puede darse. Si la condición dental del paciente no es óptima, podemos encontrar lesiones dentales, ya porque obviamente puede ser que, aunque se le colocan protectores dentales y todo al paciente, que por la presión, al tener una mala calidad de dientes o dientes que no estén bien tratados, obviamente puede tener algún tipo de lesión que se da en un 6,5% de los pacientes. Se da también el hematoma lingual de remisión en pocos días, esto es bastante probable. Y lesiones nerviosas temporales en un 2% aproximadamente. Obviamente las lesiones nerviosas se recuperan. Bueno, acá ustedes tienen dos videos para poder observar.
Vamos a pasar a la laringoscopía con óptica rígida y en esta el paciente está despierto. Ya este es un estudio que se realiza ya en la consulta, el anterior era en quirófano. Se le llama también telelaringoscopía y ese es el nombre con el cual ustedes los van a ver normalmente citado, pero a mí me gusta llamarla la óptica rígida porque la diferencia de la nasofibroscopía, que es la que vamos a ver después, ¿sí? Es un endoscopio de fibra óptica que tiene una angulación de 70 o 90 grados, ya podemos ir jugando, al igual que con el espejo, cuánto vamos a empezar a, digamos, a darle un poquito más o menos de inclinación para visualizar mejor la laringe. Se realiza utilizando como vía de introducción la cavidad oral. Si se fijan ahí, obviamente el instrumento es rígido, ¿ya? Y se utiliza anestesia local, lidocaína también u otro tipo de anestesia local para evitar el reflejo nauseoso. El paciente debe estar sentado, ligeramente inclinado hacia adelante con los brazos sobre los muslos, ¿ya? Lo que se le llama generalmente la posición del cochero. Entonces, acá vemos cómo se introduce, ya la fuente de luz se introduce acá, digamos, el endoscopio dentro de la boca. La fuente de luz que entrega esta laringoscopía con óptica rígida impide mayor disipación, es muy intensa, por lo que se obtiene una imagen sumamente nítida, ya a nivel de visualización. Este es el mejor estudio, ¿ya? El tipo de lente que tiene permite una magnificación de la imagen, por lo tanto lo vamos a ver muy grande. El ángulo de observación permite una observación sumamente directa de la laringe porque nos vamos a saltar la epiglotis, llegamos hasta el fondo y angulamos y por lo tanto vamos a poder ver muy bien la laringe, las cuerdas vocales y las bandas sobre todo. Bueno, obviamente la comisura posterior, ¿cierto? Los aritenoides. Las características anteriores, las que yo ya les describí, permiten detectar lesiones sutiles que de otra forma pasarían desapercibidas, ¿ya? Por lo tanto, este es un estudio de alta calidad, altísima calidad. ¿Cuáles son las ventajas entonces? Pesquisar alteraciones que en otros exámenes podrían no ser notadas gracias a su alta resolución de imagen. Permite visualizar el comportamiento de la laringe en fonación, que obviamente por boca es la respiración y la fonación de una E o una I, ya que va a salir siempre un poco extraña, ya como ya una cosa entre A e I, ya. En conjunto con la luz estroboscópica, que la vamos a ver un poquito más adelante, permite una visualización óptima de la ondulación de la mucosa de los pliegues vocales y, por supuesto, permite un registro audiovisual. Si se le incorpora también el uso de un micrófono que va, digamos, apegado al cuello, podemos incluso tener el registro de audio junto con el de video. Algunas desventajas puede ser la baja tolerancia por reflejo nauseoso, que se puede aplicar entonces esta anestesia tópica local, que hubiese algún problema de escasa apertura bucal en pacientes con alteraciones de la articulación temporomandibular, en ese caso no se realiza, y que tiene un alto costo monetario, ¿ya? Aparte que comprar el equipo ya es muy caro. Este tipo de estudios no está contemplado dentro de las ISAPRES, FONASA, ya por lo tanto es de costo, digamos, particular. Y complicaciones no tiene ninguna complicación, la verdad, como ninguna de estas. O sea, eventualmente pudiese haber un laringoespasmo, pero es muy raro. Entonces acá les dejo dos videos que ustedes pueden también encontrar en el aula para que lo visualicen. Les recomiendo que cuando vean hasta acá, cada vez que salgan videos, paren el video de esta reproducción y abran otra ventana para ir viendo los videos de los diferentes tipos de estudios. Vamos a hablar ahora de la laringoscopía de óptica flexible, también llamada nasolaringofibroscopía o nasolaringoscopía o para los amigos, la naso, ¿ya? Se realiza con un endoscopio flexible con fibra óptica, al igual que el de la óptica rígida, que se le llama fibroscopio. La ubicación del usuario, como pueden ver en la imagen, es sentado frente al clínico con la cabeza en 90 grados en relación al cuello. Ya tiene que estar bien sentadito, apoyado y la cabeza lo más cercano a los 90 grados. En el caso que el paciente esté postrado, ya puede realizarse, o que no se pueda levantar de la cama, puede realizarse también en decúbito supino con la camilla orientada en 45 grados, cosa que el paciente quede elevadito.
El fibroscopio se inserta esta vez por la nariz, descendiendo por la faringe hasta visualizar la laringe. Y esto es sumamente importante porque tenemos la cavidad oral desocupada para que el paciente pueda hablar, cantar, toser, reírse, etcétera, etcétera. ¿Ya? Por lo tanto, nos permite una evaluación funcional impecable de la laringe. Ventajas y utilidades. Permite examinar la anatomía de la nariz, nasofaringe, cierre velofaringio, orofaringe, base de la lengua y la laringe. O sea, es súper completo. Permite la evaluación funcional durante el habla y el canto, como ya se los mencioné. También nos permite seleccionar ejercicios y técnicas para la reeducación vocal, a lo que nosotros le llamamos pruebas terapéuticas, ¿ya? Entonces, si está el otorrino y está el fonoaudiólogo también, el fonoaudiólogo le va a decir, el otorrino va a decir, ya, haz una mira y todo, haga esto otro, el paciente, no sé qué, respire, haga un glissando, haga no sé qué, bla, 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 para ver cómo está funcionando, y después nos dice a nosotros, ya, ahora pruebas terapéuticas. Y uno le dice al paciente, haga tal sonido, haga este otro sonido, y vemos, ¿se acuerdan cuando hablábamos de tracto vocal semiocluido? Yo les mandé esa tarea, ya, que tenían que hacer los juegos y todo, ya, esto es lo mismo. Se hacen los mismos ejercicios, ya, las mismas técnicas, y ahí vamos inmediatamente in situ viendo las acomodaciones que hace el tracto vocal y la laringe, y por lo tanto podemos seleccionar visualmente en las acomodaciones si disminuye la tensión, si desciende la laringe, si amplía el tracto, si los espacio anteroposterior se agranda o se estrecha, podemos ir seleccionando qué tipos de ejercicios son los mejores para el paciente al momento de la rehabilitación o la reeducación vocal. También permite evaluar la laringe durante la deglución en el estudio del FIS, ¿ya? Fibroendoscopic Evaluation of Swallowing. Ya mi pronunciación fue bien mala, pero es la evaluación fibroendoscópica de la deglución. Y el costo monetario está cubierto por aseguradoras ISAPRE y FONASA. Ya por lo tanto, el estudio no, por FONASA sale como 38.000 pesos. Igual es carito, pero es mucho más económico que si fuese de forma particular, porque en particular sale arriba de 90.000 pesos. ¿Ya? Desventajas. Una desventaja es que la definición de imagen es de mediana calidad, ¿ya? O sea, no es mala, ¿ya? Eso quiero que quede súper claro, no es mala, pero no es tan buena como la del óptica rígida. Óptica rígida ya es otro nivel, es Full HD. Esta es buena, ¿ya? Mediana le puse ahí porque la otra es alta calidad, pongámosle mediana, ¿ya? Se ve, como ustedes pueden notar, ya se ven todas las estructuras, también se ven todas las estructuras, pero quiero que miren acá y ahora voy a retroceder y miren la otra. O sea, esta está pero impecable, vea, se ve hasta el brillo pues de la mucosidad y se ve que está un poquito más rojito, ¿ya? Es como, se ven hasta las venitas. ¿Ya? Entonces está muy muy claro. El otro también se pueden ver, pero ¿qué es lo que pasa? Que tiene que ser muy grosero el cambio, ya tiene que ser algo más o menos grande en esas sutilezas de coloración, por ejemplo, como sale en el segundo punto, que la calidad de color también es media nomás, entonces permite ver cambios ya establecidos en la coloración de las cuerdas vocales, pero algunos muy sutiles que vamos a necesitar para algunos estudios cuando tenemos alteraciones estructurales mínimas, por ejemplo, de la laringe, que es importante ver los cambios mínimos de coloración. Y hay poca fiabilidad para valorar lesiones pequeñas como estas alteraciones estructurales mínimas, ya que con la naso pueden pasar un poquito más desapercibidas y, por ejemplo, no sé, pues tenemos un paciente con un puente mucoso, por ejemplo, pero chiquitito. Entonces, veo la naso, veo que hay como una ligera, como un cierre medio fusiforme, pero no, es casi normal. Aplico luz estroboscópica, que ya la vamos a ver, veo que hay una irregularidad vibratoria y digo, ¿qué está pasando acá? Hago terapia y vuelve lo mismo, no mejora. ¿Qué haces entonces? Videoestroboscopía. Se hace la videoestroboscopía con la telelaringoscopía óptica rígida y ahí se ve, ahí estaba la cuestión. Y era un pequeño detalle, pero chiquitito, minúsculo, microscópico, y ahí estaba y era una razón orgánica del por qué el paciente no mejoraba y habría que operar, ¿ya? Todo eso lo vamos a ver el próximo semestre, ¿ya?
Acá tienen dos videos también para que vean cómo es la aplicación y la visualización en laringoscopía de óptica flexible o la naso. Estroboscopía, que es algo que ya he mencionado dos veces. El estroboscopio es un instrumento óptico que se utiliza para estudiar las fases de movimiento de las cuerdas vocales por medio de una luz, la cual es periódicamente interrumpida o pulsada, ¿ya? Este estroboscopio se puede conectar a la óptica flexible y a la óptica rígida, ¿ya? Y vamos a observar el movimiento de las cuerdas vocales de la mucosa de igual forma. Ahora, vuelvo a insistir, la mejor calidad de imagen la vamos a encontrar con una telelaringoscopía. Y cuando a ese le agregamos luz estroboscópica, le llamamos videoestroboscopía. ¿Ya? Así se le llama, videoestroboscopía. Y cuando es con óptica flexible, es una estroboscopía, una naso con estroboscopía, ¿ya? O con luz estroboscópica. ¿Qué es lo que pasa? Que si ustedes, no sé si se acuerdan, o a lo mejor ya no está de moda ahora, pero cuando uno va a la discoteca, ya, y va a bailar, se pone una luz que es como entrecortada y uno se ve como en cámara lenta, ¿cierto? Ya, esa es una luz estroboscópica. Entonces, ¿qué es lo que hace? Va cortando ya la luz al ritmo del cierre de las cuerdas vocales, ahí el médico la va graduando, ¿ya? Para que nosotros podamos visualizar en cámara lenta el movimiento de las cuerdas vocales. Y al hacerlo en cámara lenta podemos visualizar entonces el movimiento de la mucosa. Porque a ojo desnudo, sin la utilización de la luz estroboscópica, vamos a ver cuerdas abiertas, cerradas, nada más. ¿Ya? Respira, están abiertas. Fona, están cerradas. ¿Ya? Pero si yo aplico la luz estroboscópica, voy a ver las cuerdas cerradas y el movimiento de la mucosa, porque es en cámara lenta. Y es maravilloso. Entonces, la luz estroboscópica, como ya les mencioné, puede realizarse por vía transnasal con el endoscopio flexible, la nasolaringofibroscopía, o transoral con el endoscopio rígido, ya que es la telelaringoscopía, ya sea con la óptica en 70 o en 90 grados. Y ahí hay dos ejemplos de aplicación de luz estroboscópica. El estudio electrofisiológico. El estudio electrofisiológico le vamos a llamar electromiografía, eso es un estudio electrofisiológico, ¿ya? La electromiografía es una técnica muy útil y ustedes a lo mejor la han escuchado, ya, porque en realidad se utiliza en los músculos esqueléticos, ¿ya? Es muy útil en el estudio de la actividad de estos músculos esqueléticos en vivo, que quiere decir que yo al paciente le pido que mueva una extremidad o que hable y yo puedo hacer un registro de los potenciales de acción, ¿ya? De los potenciales bioeléctricos, siendo un único método de evaluar ya de manera objetiva la actividad neuromuscular, ya para saber si el músculo está recibiendo y está contrayéndose según los impulsos nerviosos. La única forma que tengo yo de ver eso es a través de la electromiografía. ¿Por qué necesitamos hacer eso? Si yo hago una naso y veo que la cuerda se mueve poco o no se mueve, supongamos que tiene una parálisis o una paresia, porque a veces es engañoso, ¿ya? Porque resulta que existen distintos tipos de alteraciones del movimiento de la laringe, ¿ya? Hay varios tipos. Y uno de ellos pueden ser las parálisis o las paresias y el otro pueden ser las causas mecánicas. ¿Y cuál es una causa mecánica? Una subluxación de la articulación aritenoidea. ¿Qué significa esto? Que el aritenoide se sale de su lugar sobre el cartílago cricoides, se mueve y por lo tanto queda medio basculado y en la impresión de una naso, ahora a ojo normal, va a decir, va, qué raro, esta cuerda no se mueve, ay, el cartílago está medio basculado, ¿será o no será una parálisis? Y el médico va a quedar con la duda, porque el médico sabe y dice, oh, ¿sabes que a mí me tinca que esto no es parálisis? Me tinca que es una subluxación. ¿Qué hacemos entonces? Mandar electromiografía. Y ahí se ve, si hay respuesta correcta de los potenciales neuromusculares, obviamente ese paciente tiene el músculo bueno, pero es la articulación la que se salió del lugar y por lo tanto la cuerda no cierra porque la articulación es la que finalmente lleva a medializar o a abrir la cuerda, ¿ya? Y otro elemento también
es para visualizar cómo va el pronóstico o cómo va el avance de una parálisis propiamente tal, ¿ya? Porque puede haber una parálisis que sea aguda, ¿ya? Y yo veo que todavía hay potenciales de acción, ¿ya? O que pueda ser lenta, o sea, perdón, crónica y que ya casi no hay potenciales de acción. Y por lo tanto también puedo decir yo, hay probabilidades que esa cuerda pueda volver a movilizarse eventualmente o lisa y llanamente ya no, ¿sí? Existen varias técnicas de aplicación, siendo la percutánea la más utilizada, se puede hacer también transoral, pero no es muy cómodo, ¿ya? Por lo tanto, se hace a través del cuello, ¿ya? Se introducen las agujas a través de la piel del paciente hasta puncionar los músculos laringeos a estudiar. Ya acá tenemos dos visualizaciones, esta es la técnica de Jim, ¿ya? Entonces acá tenemos la aguja, acá está el cuello del paciente, ¿sí? Y tenemos la aguja que se introduce entonces en este ángulo de 50 grados directamente hacia el músculo cricotiroideo. Y para evaluar la actividad del músculo tiroaritenoideo vamos a utilizar una inserción en 30 grados, ¿ya? Que puede ser a través del espacio, ya cricotiroideo, ¿ya? O finalmente también podemos hacerlo desde abajo, ¿ya? ¿Cuáles son las ventajas de la electromiografía? Como ya les dije, permite hacer un diagnóstico diferencial entre alteraciones mecánicas como una subluxación y las neurológicas, y entre los distintos tipos de alteraciones neurológicas como puede ser una paresia y una parálisis. Permite el seguimiento también de infiltración de toxina botulínica, el Botox, cuando tenemos, por ejemplo, disfonías espasmódicas, que también son neurológicas, y se realiza la infiltración de toxina botulínica para impedir este cierre espasmódico de la laringe que impide la fonación correcta, y se introduce toxina botulínica y para evitar estas contracciones, y también se ve, entonces se monitorea qué tanto se ha mitigado la contracción muscular a través de la electromiografía laringea. Desventajas. El costo económico es caro, es un estudio caro, ¿ya? Va a depender también del tipo de aseguramiento de salud que nosotros tengamos, si está cubierto o no, ¿ya? Existe también poca difusión de la técnica, hay muy pocos lugares donde se hace la electromiografía, de hecho aquí en la región no se hace, hay que ir a Santiago, ¿ya? Para hacerse la electromiografía laringea, porque el otorrino que toma la electromiografía tiene que tener también preparación en el ámbito fisioterapéutico, ¿ya? Entonces, para poder, digamos, estudiarlo de manera como bien clara, porque las ondas que arroja la señal también son bien difíciles de interpretar si uno no tiene la constancia ni los conocimientos, ¿sí? Ahora, este es un estudio que se realiza también poco, ¿ya? Porque las parálisis laringeas no son tan comunes, no son extrañas, pero tampoco son tan comunes. Y tampoco está de repente la duda de si va a volver o no va a volver a generar algún tipo de movimiento, porque en general son pacientes que vienen en estados bastante avanzados ya, o en estados agudos que tienen muy rápida recuperación. Por lo tanto, este estudio se reserva para ciertos elementos en particular, ciertos casos bien particulares. No es llegar y mandar una electromiografía, solo se hace cuando uno tenga dudas. Y ahí tienen dos videos que van a explicar de qué se trata la electromiografía laringea y el modo de aplicación. Como último elemento dentro de la evaluación otorrinolaringológica vamos a tener el estudio radiológico, y ahí este lo realiza el radiólogo en conjunto con el otorrino. Uno de los estudios que se realiza es la tomografía computarizada o la tomografía axial computarizada, que es un procedimiento computarizado de imágenes por rayos X, en el que se proyecta un haz angosto de rayos X a un paciente y se gira rápidamente alrededor del cuerpo. Ya se ocupan estos instrumentos grandes, ¿cierto?, donde se introduce el paciente dentro de este tubo y empieza a sacar las imágenes. Esto va produciendo señales que son procesadas por la computadora de la máquina para generar imágenes transversales del cuerpo. Una vez que la computadora de la máquina recolecta varios cortes sucesivos, se pueden apilar, ya se van haciendo, digamos, como construyendo una imagen final, ya digital,
una imagen tridimensional del paciente que permita más fácilmente la identificación y ubicación de las estructuras básicas, así como también de posibles tumores o anormalidades, ¿ya? Por lo tanto, la tomografía axial computarizada se va a utilizar en definidas situaciones, por ejemplo, el cáncer. Entonces constituye una técnica radiológica de primera y generalmente única elección para el estudio de la laringe por motivos de la laringe cuando hay cáncer, por ejemplo, masas o alteraciones de repente vasculares, por diversos motivos como son la disponibilidad, porque en todas partes hay tomografía, ¿ya? Porque es bastante rápido. Y existe una gran experiencia por parte de los estudios y hay un trabajo y ya hay, digamos, ya formación de los profesionales en el estudio de los diferentes procesos que afectan a la laringe. Otro motivo importante es que con la utilización de los equipos de tomografía computarizada multicorte, los tiempos de exploración son sumamente cortos. Ya ahí sale unos 30 segundos, o sea, es entrar y salir, lo que permite obtener imágenes de gran calidad aún en pacientes poco colaboradores, ya esto en todo ámbito de cosas, ya entonces por lo tanto si tenemos pacientes a lo mejor que tienen problemas para estar quietos, ya diversas situaciones que le impidan que esté intranquilo, etcétera, obviamente es mucho más rápido este procedimiento. Este procedimiento se suele confundir con la resonancia magnética. Ya, la resonancia magnética, bueno, entregan un resultado bastante similar, pero la resonancia magnética, como lo dice su nombre, no funciona con rayos, ¿ya? Funciona con un mecanismo magnético, por lo tanto también se demora más, es mucho, mucho más larga, y por otro lado también genera un ruido, taca, 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 ¿ya? Que generalmente en las películas cuando muestran personas que se hacen, o el Doctor House, qué sé yo, cuando se hacen este tipo de estudios son el taca, 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 ya. Esa es la resonancia magnética, ¿ya? Pero la tomografía no tiene ese problema del sonido y es mucho, mucho más rápida. Entonces acá podemos ver un par de imágenes sobre la tomografía computarizada. Entonces acá podemos ir viendo que acá está el hueso yoides, acá tenemos el espacio preepiglótico, ¿ya? Y acá tenemos otros elementos también, por ejemplo la vena yugular interna, la carótida externa, que son elementos que están circunscritos al radio cercano perilaringio. Y acá que sale con 1 y 2, bueno, por si acaso me preguntan, esos son formaciones tumorosas, ¿ya? Porque este es donde saqué las imágenes de un estudio sobre cáncer, ¿ya? Entonces aquí salen los tumores. Bueno, y acá en la laringe, nuevamente esto obviamente está más arriba, aquí estamos más abajo, podemos ver la comisura anterior, acá vemos la cuerda vocal, los aritenoides, ¿ya? Vemos también acá el espacio paraglótico, ¿ya? Y eso, ¿ya? Se ve bastante clarito. ¿Cuáles son las ventajas entonces? Que es rápido, que permite un estudio de estructuras internas que no son explorables con la endoscopía. Ya con la endoscopía no vamos a ver si hay un tumor en una zona, a lo mejor un tumor chiquitito en una zona así media perdida, ¿ya? Permite la detección de tumores, alteraciones cardiovasculares, entre otras, ¿ya? Y desventajas que obviamente no permite el estudio funcional de la laringe, ¿ya? Porque es para detectar anomalías del corte morfológico. Tiene un costo económico, ya aunque está, digamos, amparado por las aseguradoras de salud, pero tiene un costo económico para el paciente. Está reservado para pacientes con condiciones de obstrucción respiratoria, tumores y otras anormalidades, por lo tanto no es llegar y mandar a la tomografía, es como, yo creo que usted tiene una disfonía orgánica, vaya a hacerse una tomografía. No, ya hay que descartar todo antes de mandar al paciente a tomografía. Y lo que sí, como todo estudio de rayos, somete al paciente a rayos X, por lo tanto se deben tener las consideraciones del caso, ya las protecciones, tiene que considerarse si la paciente está embarazada o no, etc. Otro estudio radiológico, y que esta vez no tiene que ver con la fonación, es la videofluoroscopía y se utiliza para los trastornos de la deglución, pero como ese estudio laringio lo puse igual. Consiste en la valoración del proceso de la deglución mediante la ingesta del paciente por un contraste de radio opaco.
Esta exploración es registrada y analizada de forma diferida para obtener unos resultados en cuanto a las características de la deglución y los diversos problemas que pueden producirse en el usuario. Ahí tenemos entonces una imagen de una videofluoroscopía donde podemos ver claramente varias estructuras y tenemos el paladar blando, por ejemplo, acá está la epiglotis, la vallécula, el hueso yoides, ya, etcétera, etcétera. Ya, aquí está la epiglotis grande y acá está la glotis. Qué bonito. Ya. Y acá está la pared posterior, digamos, del esófago, ¿sí? Faringe en realidad, porque todavía es hipofaringe. Bueno, ¿cuáles son las ventajas de este estudio? Que permite el estudio de la deglución en todas sus fases y permite el registro de imagen diferido para el análisis, y las desventajas, que no es útil para la evaluación de la fonación y que también somete al paciente a rayos debiendo tenerse las consideraciones del caso. Ahí tienen 2 videos para que los observen. Les recomiendo que no sigan escuchando, vean los videos y luego continúen con la clase. Hablaremos entonces de la evaluación objetiva ahora desde el punto de vista fonoaudiológico. ¿Qué es lo que hacemos nosotros como fonoaudiólogos que puede ser contemplado como una evaluación objetiva? Uno de los primeros estudios que vamos a hablar corresponde a la electroglotografía. La electroglotografía es un estudio electroglotográfico, ¿ya? Que se llama EGG o EGG en inglés. Y es una técnica no invasiva que consiste en colocar un par de electrodos a ambos lados del cuello a la altura del cartílago tiroides, tal como sale ahí en la imagen la señorita, ¿ya? Entonces cuenta con un micrófono para captar la señal acústica y también cuenta con este collarín que tiene estos 2 electrodos. ¿Qué es lo que hace esto? Registra el comportamiento laríngeo a través de la medida del cambio de impedancia eléctrica que se produce a través de la laringe durante la fonación. Entonces, las cuerdas vocales se cierran, se transduce una señal eléctrica mínima, un voltaje mínimo desde una cuerda a la otra, y eso implica que están cerradas, ¿ya? Cuando las cuerdas se abren para respirar y dejan de contactar, obviamente no hay señal y no hay registro. Pero obviamente también hay una cosa muy simpática, que recordemos que cuando las cuerdas vocales están en fonación, estas cuerdas vocales hay un minuto es que están levemente separadas por la ondulación de la mucosa, y eso también lo registra, ¿ya? Por lo tanto, lo que nosotros vamos a obtener es una graficación del ciclo vibratorio de las cuerdas vocales. Fantástico. Los electrodos deben estar colocados en el sector medio del cartílago tiroides a la altura de los pliegues vocales. Entonces, un débil voltaje de alta frecuencia es aplicado a un electrodo y el otro electrodo recoge la corriente eléctrica que pasa a través de una cuerda vocal a la otra. Ese es el equipo. Ya aquí vemos a un joven, ya también con el collarín, con el micrófono, ya no es integrado como el otro, y acá está el equipo. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a obtener? Estas curvas, ¿ya? Esta es el registro del audio y esta es la curva de apertura y cierre de las cuerdas vocales, ¿sí? La impedancia eléctrica va a variar con la apertura y cierre de la glotis, lo que se traduce en una variación de la corriente eléctrica en fase, que va a estar en fase con la fase vibratoria de los pliegues vocales que ella lo comentaba. Entonces, cuando las cuerdas vocales contacten, vamos a encontrar que traspasa la energía eléctrica, ¿ya? Por lo tanto, tenemos pics, ¿ya? Estos son los pics. Y cuando no esté contactando, cuando estén abiertas las cuerdas vocales dentro del ciclo vibratorio, vamos a tener que no hay contacto, ¿sí? Entonces se dan estos valles, ¿sí? Entonces acá podemos ver nosotros, ya que tenemos este ciclo vibratorio, ya donde están las cuerdas vocales completamente aducidas, se empieza a aumentar la presión subglótica, se empiezan a separar, ¿cierto? Se siguen separando, se abren, ya luego empieza el efecto Bernoulli y se van cerrando nuevamente. Y si vemos acá arriba tiene números, ¿ya? Y los números los encontramos también aquí abajo. Entonces, la fase de contacto corresponde a todo momento en que las cuerdas están contactando, están juntitas, ¿ya? Entonces tenemos 4, ya ahí se está juntando, 4, la 1 que es de máximo contacto, la 2,
y tenemos esta 2 que ya va bajando el contacto, ¿cierto? Y tenemos la fase abierta que corresponde al número 3, ¿sí? Tenemos entonces acá todo el ciclo vibratorio. Entonces el punto 1 es el punto de máximo contacto. El 2 es la fase de apertura, se está empezando a abrir, pero todavía hay contacto, ya sigue siendo fase de contacto, pero es la fase que se empieza a abrir las cuerdas vocales. La 3 es la fase abierta, ya no hay contacto, por lo tanto no hay registro de este paso del voltaje, esta corriente desde una cuerda vocal a la otra. Y luego tenemos la fase de contacto nuevamente con el número 4, que es cuando empiezan a juntar otra vez las cuerdas vocales, y esto se repite una y otra vez. Entonces, por ejemplo, acá tenemos una imagen donde tenemos una prolongación de la fase abierta, por lo tanto esta laringe no está cerrando bien, ¿ya? Hay un escape de aire. ¿Ya? Se dan cuenta que también el pic es muy bajito, quiere decir que están contactando muy poco las cuerdas vocales, ¿ya? Aquí hay una señal donde hay una irregularidad de la amplitud, ya aquí claramente ya tenemos un problema porque no todos los pics son igualmente amplios, ya igualmente altos, por lo tanto es irregular y quiere decir que puede haber algún tipo de anormalidad en el cierre, por ejemplo un edema, ya que el edema no va a contactar exactamente igual en todos los ciclos, por dar un ejemplo. Y esta es completamente azarosa, ¿ya? Aquí hay un problema importante de masa que está impidiendo una buena señal. ¿Cuáles son las ventajas de la electrolotografía? Es no invasivo y es altamente tolerable porque está por fuera. Es de muy rápida aplicación, muy rápido, y se realiza en el contexto de la evaluación fonoaudiológica, por lo que es bastante económico para el usuario porque está dentro de la evaluación fonoaudiológica el mismo valor, ¿sí? De hecho, uno lo utiliza porque a uno le sirve para saber, ¿ya? Y también permite monitoreo, ¿ya? Cómo vamos, etcétera, etcétera, diferentes sesiones. Y desventajas ninguna, chiquillos, ninguna. Es lo más inocuo que hay. Y ahí tienen ustedes un video con el protagonismo de don Marcos Guzmán, ya que lo explica muy bien. Otro elemento que también realizamos en la consulta fonoaudiológica corresponden a las medidas aerodinámicas. Ya ustedes ya conocen este concepto, nosotros lo vimos en la clase de voz y respiración, o respiración y voz, y constituye el método clínico de evaluación funcional y objetivo para obtener la información acerca de la función vocal de forma totalmente no invasiva. Ya aquí tampoco vamos a introducir ningún tipo de elemento dentro del paciente. Permite la obtención de los valores de flujo, presión y resistencia, ¿ya? Que son los elementos que ustedes ya conocen, ¿sí? No me voy a detener mayormente en las medidas aerodinámicas porque lo vamos a profundizar el próximo semestre. Pero contarles de momento que se utiliza este tipo de instrumento, esta máscara, que se llama la máscara de Rothenberg, y que tiene los mismos conceptos de un neumatacógrafo, ¿ya? ¿Qué hace este tipo de instrumento? Mide el índice de flujo de gases respirados mediante registro de diferencias de presión, ¿ya? Por lo tanto, va a medir presión y flujo, ¿ya? Por lo tanto, va a medir la presión subglótica, la presión supraglótica o intraoral, ¿ya? Si esa es la supraglótica, va a ser intraoral para nosotros, ¿ya? Va a medir también el flujo transglótico, la velocidad del flujo, etcétera, etcétera. Por lo tanto, vamos a ver todos los cambios aerodinámicos que se dan dentro del tracto vocal. Todos. Aquí un ejemplo de velocidad de flujo para que ustedes vean. Cuando la velocidad de flujo va a estar determinada por el grado de aducción de las cuerdas vocales, de los pliegues vocales. Mientras más contacten y con más fuerza, voy a tener menos velocidad de flujo. El flujo va a salir más lento, ya el flujo, la cantidad de aire va a salir mucho más lento porque va a costar mucho más movilizar eso. Entonces va a estar mucho más reticente el sistema en una hiperaducción al paso del aire, ¿ya? Por lo tanto, ahí está la señal de hiperaducción. Bueno, eso fue un ataque vocal duro, ¿ya? Y después la hiperaducción, ¿ya? No deja pasar mucho flujo porque está demasiado apretado este sistema, hay mucha resistencia. Un normal marca ahí, ¿ya? Marca si hay una velocidad de flujo bastante buena. Pero cuando se me aumenta la velocidad de flujo, ¿ya? Cuando se dispara,
Cuando es demasiado alta, quiere decir que hay un defecto de cierre o una hipoaducción o hipofunción del cierre laringio. Pasa el aire directo para arriba, ¿ya? Demasiado rápido. Eso es para que ustedes lo tengan como en consideración. Ya lo normal está considerado entre 80 mililitros por segundo y 200 mililitros por segundo, que es el promedio de velocidad de flujo, así lo medimos. Ya menos de 80 quiere decir que hay hiperaducción y más de 200 quiere decir que hay hipoaducción. ¿Cuáles son las ventajas de las medidas aerodinámicas? Permite estudiar los parámetros aerodinámicos y las perturbaciones de estos. Es complementario a la evaluación vocal, permite realizar un seguimiento al paciente durante su terapia o al finalizarla y se aplica en estudios científicos, más que nada. ¿Ya? ¿Por qué? Porque el equipo es carísimo, carísimo. ¿Ya? Entonces es muy raro que un fonoaudiólogo que no trabaje en una tremenda clínica, ¿ya? O que trabaje en una universidad, no, lo más probable es que lo tenga, ¿ya? Y de hecho no todas las universidades los tienen porque el equipo es de altísimo costo, ¿ya? Pero para la investigación es fundamental y a medida que los costos bajen, obviamente, porque cuando ya se hacen más comunes, por ejemplo, antes el electroglotógrafo era carísimo, chiquillos, carísimo. Y ahora uno puede comprar unos electrodos, se pone el collarín y todo y lo conecta hasta el computador, ¿ya? Y el costo es harto más bajo, ¿ya? Obviamente no tiene la misma calidad que tienen los otros, ¿ya? Pero es mucho más asequible y sirve como monitoreo, ¿ya? Y las medidas aerodinámicas eventualmente va a ser exactamente lo mismo. Y cuando eso ocurra, yo me voy a comprar uno, ¿ya? Sí. Ahí tienen dos videos, cuales pueden... Marco Guzmán les va a hablar sobre las medidas aerodinámicas. El análisis acústico es otro de los tipos de estudio que nosotros realizamos. Tampoco me voy a detener mayormente en este porque el próximo semestre van a tener más o menos que la mitad del semestre hablando de este tema, ¿sí? Es un estudio de la señal acústica de la voz por medio de un micrófono y un software. Y aquí está el micrófono, es igual al que tengo yo, ¿ya? Y el software que está en el computador que permite analizar la señal acústica en sus múltiples componentes, ¿ya? Varían los tipos de software, ya nosotros podemos utilizar algunos que son de descarga gratuita, que hay varios, ya. El que más me gusta a mí y en realidad es el más utilizado porque es bastante bueno, es el Pratt, ya. El único problema es que está en inglés, ya, pero después uno se acostumbra a manejarlo en el caso que el inglés no sea su fuerte, ya. La señal acústica, perdón, la señal acústica en promedio tiene 32 parámetros diferentes, ¿ya? Nosotros vamos a ver harto menos, ¿ya? Más que nada porque estos 32 no están todos estandarizados, ¿sí? Para que ustedes tengan más o menos una idea, vamos a ver alrededor de 5 o 6, ya que son los que más se utilizan también en los estudios científicos, ¿ya? Cuando hablemos de este tema, el próximo semestre. Entonces entrega este análisis acústico información sobre la estabilidad de la señal de la voz, los componentes armónicos, los inarmónicos y el ruido, ¿ya? Estas imágenes ustedes las han visto alguna vez, ¿ya? El análisis acústico, este es el oscilograma, ya que me permite ver la amplitud de la onda, su regularidad, ¿ya? Aquí yo puedo ver que es un poquito más irregular porque está demasiado amplio el inicio y luego empieza a decaer, ya por lo tanto hay una irregularidad en la señal. Puedo observar en este es de banda estrecha, puedo observar los armónicos, ya, y la presencia de ruido en los armónicos, ¿sí? Y acá tenemos un estudio, este es un LPC, que me está mostrando los formantes, ¿ya? Sí, este también lo puedo convertir en formante y aquí hay muchas cosas que hacer, muy entretenido. ¿Cuáles son las ventajas? Es un complemento de la evaluación vocal, permite hacer un seguimiento del paciente. De hecho, si uno se compra el micrófono y tiene un buen procesador de audio en el computador o se compra un procesador externo, yo tengo un procesador externo, en realidad es un poco de inversión, pero tampoco es desangrarse, ¿ya? Es sumamente útil, ¿ya? Permite que el paciente también vaya aprendiendo a analizar la onda. De hecho, yo me enseño a mis pacientes a analizar lo que está pasando y ellos también se dan cuenta, hoy mira, aquí me pasó esto, hoy mira, acá tuve más ruido, acá tuve mayor ganancia armónica. Ellos también van aprendiendo, ¿ya? Y por lo tanto también pueden ir valorando lo que va pasando.
permite seleccionar las técnicas terapéuticas respecto a la ganancia de la señal acústica, tal como lo hacíamos en la naso, podemos hacerlo también con esto. Ahora, ideal hacerlo en la naso, de todas maneras, no ideal de la vida. Pero en el caso que no tengamos la posibilidad de hacer las pruebas terapéuticas durante el procedimiento de nasofibroscopía, lo podemos hacer con el análisis acústico, ir viendo qué ejercicios tienen mayor ganancia de armónicos y reducción del ruido y mayor estabilidad de la señal. Y como ya les comenté, existen software de licencia gratuita y de alta calidad como es el PRAT. Desventaja: hay que comprarse el micrófono y el procesador de audio de buena calidad. Ahora, si su computador tiene una tarjeta de sonido buena, puede hacerlo con la tarjeta de sonido y con un micrófono, digamos, de buena ganancia, ¿ya? No necesita ser un micrófono profesional. Yo tengo un micrófono profesional, pero es porque yo lo ocupo para investigación, para las tesis, qué sé yo. Entonces, obviamente, tengo que tener un buen micrófono y el procesador y todo. Pero para la consulta no es necesario tener un super micrófono, sino que un micrófono de gama media, estamos hablando de un micrófono unos 40, 50, está bien, ¿ya? Con eso para una consulta está bien, y el procesador, que puede ser la misma tarjeta de video, ¿ya? O sea, de audio, eso. Ya ahí tienen un análisis acústico, el uso del PRAT para evaluación fonoaudiológica, son varios procedimientos en 5 minutos, que es un video que yo grabé para los estudiantes de cuarto año, como recordatorio de lo del año pasado, ¿ya? Entonces ahí los pueden mirar y ven que en realidad al principio van a decir, ay, yo no lo voy a poder hacer tan rápido. Sí, lo van a poder hacer igual de rápido en su minuto, para que vean más o menos cómo se maneja. Eso, chicos, es cuanto les quería contar el día de hoy.